Comenzó su vida en una pequeña comunidad rural en Fresnillo, Zacatecas, y ha tenido una trayectoria que lo ha llevado a ser presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, así como gobernador del estado de Zacatecas. Pero quiere ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y quizás aspirar a través de eso a la presidencia de la República. Es Ricardo Monreal, quien además acaba de publicar un libro que tengo aquí conmigo que se llama Una oportunidad real. Ricardo, siempre es un gusto conversar contigo. Cuéntanos, este libro nos ofrece pues realmente una biografía, una autobiografía tuya. ¿Por qué hacer una autobiografía? En la parte final tienes ya propuestas concretas, pero nos quisiste contar tu vida. ¿Por qué? Sí, mira, Sergio, primero porque ha sido una vida como yo lo describo ahí, quizás igual que la de millones de mexicanos y mexicanas, que refleja cómo a través de la cultura del esfuerzo estás derribando viejos dogmas, viejos estigmas. Yo provengo de una comunidad campesina de apenas 300 personas. En aquel tiempo creo que ahora somos menos, pero lo que describo en ella es cómo mi vida siempre ha caminado contracorriente en cualquier acción, posición o encargo que estoy buscando. Y al mismo tiempo, Sergio, describo cómo ha sido el devenir histórico nuestro, pero Ujú. además es el primero de 35 obras que tengo escribiendo desde hace casi 30 años. Es el primero que habla sobre mí, Claro. después de estas obras que he escrito sobre materia jurídica, materia social, materia He política. leído algunas de ellas porque sobre todo me las has mandado. Recuerdo muy bien además tu tesis de doctorado. Pero a ver, aquí me llamó la atención la parte personal, cómo cuando decides ir a la universidad a estudiar derecho, en qué circunstancias después de que te enfrentas a una situación de abuso por parte de una autoridad, pero además en un momento muy difícil después de la muerte de tu madre. Cuéntanos de ese momento. Muy dolorosa porque yo tenía apenas por cumplir 16 años y ese año, a los días, mi madre muere finales de agosto, el 30 de agosto, y yo entro a la universidad en septiembre, el 6 de septiembre. Entonces deja a mi madre 14 huérfanos. Yo iba a la universidad de Fresnillo a Zacatecas, que eran como 2 horas de traslado, y yo en un momento determinado estaba a expensas y a la orden de mi padre, que pensé que él iba a decidir que nos quedáramos a cuidar a los niños, que había un niño de 10 días de nacido y una escalera de 11 hermanos más pequeños que yo. Entonces fue una decisión muy complicada para mi padre, pero mi padre dijo, no, te vas a la universidad, y yo ya había pasado los exámenes, el ingreso, estaba inscrito y a los 6 días de la muerte de mi madre tuve que ir a la universidad y por eso tenía que aprovechar cada momento, cada minuto, cada hora, cada día, cada semestre en hacer bien las cosas y lograr ayudar a mis hermanos que venían detrás de mí y a mi padre que había estudiado solo el segundo año de primaria a sacar adelante a toda la familia. Fue muy complicado, Sergio, y ahí lo describo Claro. precisamente. Soy el último que ve a mi madre. Vendemos una vaca para llevarles el dinero a los doctores en Zacatecas, pero mi madre tuvo un sangrado interno, se desangró y ya no fue posible que viviera. Muy joven, 37 años. Tenía 36, iba por cumplir los 37 años y Na- fue, me parece, una vida difícil. Narras el drama de los sismos del 85 eh, y no le prestas tanta atención a tu ingreso a la política, pero cuéntanos, ¿cómo pasaste de esos sismos del 85 para después ingresar a la política? Sí, estaba concluyendo el doctorado, Sergio, en el 85, precisamente nuestra graduación era el día 24 de septiembre, el sismo sucede el 19 y lo teníamos, la graduación, éramos un grupo pequeño de apenas veintitantos doctores en derecho,
en el piso 27 de un edificio que ya nadie quiso ir frente a la tragedia que vivimos de días antes, 6 días antes. Y ahí, cuando concluyo el doctorado, es cuando prácticamente inicio de 100% la política. Antes de concluir el doctorado tuve varias oportunidades de incorporarme a la política, pero yo tenía por propósito primero concluir el doctorado y después meterme de lleno a la política. Y saliendo de la política, Cervantes Corona, que era gobernador de Zacatecas, me invita a irme a Zacatecas y empezar la política. Y empiezo desde abajo como coordinador de campaña de un presidente municipal, luego regidor y luego secretario del gobierno municipal y luego líder campesino y enseguida diputado federal. Todo esto en apenas 2 años, Sergio, del 85 al 87. El 87 ya era candidato a diputado por un distrito a los 27 años y en el 88 ya estaba de diputado federal en aquella elección tan controvertida en donde Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, así como Manuel J. Cloutier, se enfrentaron en una contienda extraordinaria. Para mí, Cárdenas había avanzado bastante y había ganado la elección. Yo era diputado federal, ahí empecé. Eras Luego a los dos. diputado por el PRI. Yo te conocí como diputado por el PRI a principios de los 90. Tenías aspiraciones a ser gobernador de Zacatecas y te acusaron, sin presentar pruebas, de ser un narcotraficante. Yo recuerdo haber escrito sobre el tema porque nunca encontré las pruebas y porque parecía una cosa personal. Sin embargo, te cambiaste de partido y ganaste la elección. A muchos los Sí, sorprendió. yo tengo tus artículos. En aquella ocasión fuiste, lo digo con toda seriedad, de los pocos periodistas que no se fueron con la línea oficial. Era muy duro. Yo había sido diputado federal en el 88, luego senador de la República en el 91, del 91 al 97 y luego de nuevo diputado federal en el 97. Quiere decir, Sergio, que tenía 10 años ininterrumpidos en el Congreso, 3 de diputados, 6 de senador y ya uno de diputado nuevamente en mi segunda ocasión por distritos distintos, todos eran de mayoría. Y ahí fue cuando no sé qué pasó, aunque sí sé realmente porque fui a la presentación de un libro de Manu Orvenier que Ujú. se llamaba La neta del planeta en el Teatro Calderón. Se molestó mucho la esposa del presidente Ernesto Zedillo y ahí fue donde se me vetó para poder aspirar al gobierno y vinieron las acusaciones de narcotráfico y de mi familia. Primero las hizo el presidente del PRI, que en aquel tiempo era Mariano Palacios. Cuando yo lo demandé, se retractó a las 2 semanas, pero el daño ya estaba hecho y toda la corriente de periodismo afín al gobierno, que normalmente existe y no me escandalizo, me acusó de eso y fue una campaña muy, muy dura interna, lo que me llevó a conocer a Andrés Manuel López Obrador en ese momento, en el 97, y él me invitó a ser parte del PRD cuando el PRI tenía, ahí lo de relato en el libro, Ujú. cuando el PRI tenía casi 66% de intención de voto, contra el PRD el 5%. Cuando me lo ofrece Andrés, yo le digo al actual presidente, le digo al licenciado Andrés, Andrés, es un suicidio lo que me estás ofreciendo. Yo tenía 36 años y me dijo, no, tú vas a ganar, confía en ti mismo porque la gente está contigo. Y a los 5 meses dimos la vuelta, renuncié al PRI, recuerdo muy bien, un 5 de febrero, que era el aniversario de la Constitución, y de ahí ya me hice candidato del PRD y salimos adelante, la gente me apoyó y ganamos el gobierno. Después se disculpó el PRI de la acusación y la primera reunión que tuve con el presidente Cedillo me confesó que lo habían engañado y me dijo, Ricardo, no, esa parte no la relato por respeto,
pero me dijo, me engañaron, yo tenía previsto que tú fueras, pero me dijeron que había, nunca me demostraron nada, nunca me probaron nada y no pude comprobarlo y no pierdo las esperanzas de que te regreses al PRI. Yo le dije al presidente, presidente, Ya, ni a ya era usted muy le tarde, ¿no? ni a mí me conviene, ni a nadie le conviene. Claro. Yo ya estoy acá y además, pues yo lo que quiero es ayudar a mi estado, no me interesa nada de lo demás. Y tuvimos una relación relativamente buena. En aras Eh, del tiempo, quiero saltar al Senado. Me llama la atención que en el Senado buscaste siempre llegar a acuerdos con la oposición, que no Siempre. ocurría en otros lugares de la Cuarta Transformación. ¿Por qué es tan importante lograr estos acuerdos? Porque no hubiéramos obtenido fijar las bases de la cuarta transformación. Tengo una obra que también te envié, que se Ujú. llama Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, en 2 tomos. Son más de 50 artículos los que modificamos de la Constitución, en la que yo creo que fue nuevas bases para la cuarta transformación. Pero, Sergio, si no tengo el acercamiento, los acuerdos, con la oposición no hubiéramos logrado la mayoría calificada. Y además yo debo de decirlo, siempre honraron su palabra conmigo. Yo no tengo queja de la oposición, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de MC, ni menos del PT o del Verde. Con quienes me reunía, incluso sin firmar, tomábamos un acuerdo y lo honrábamos en modificaciones constitucionales, decretos, acuerdos, nombramientos. Te quiero decir una cosa reveladora, Sergio, el 80% de instrumentos legislativos, llámese decretos, nombramientos, reformas legales o reformas constitucionales, el 80% se aprobaron por unanimidad mientras yo estuve. Y me faltaron algunas cosas, el INAI, Tribunal Electoral, algunos nombramientos que ya al final se me fue complicando más cada Claro. día por la Ri- circunstancia que estaba ocurriendo. Ricardo, te has postulado a buscar esta coordinación de los comités de defensa. Hay quien dice que, pues, que no eres el favorito. El presidente le costó mucho trabajo empezarte a nombrar también entre quienes iban a contender. ¿Realmente tienes posibilidades de ganar? ¿Realmente estás haciendo con el afán de ganar, como lo hiciste allá en los 90 en la elección de Zacatecas? Te soy franco y con mucha honestidad. Me ha costado mucho trabajo, Sergio, reinstalarme en mi posición porque los 2 años de ausencia sí me afectaron. Los 2 años en donde hubo una relación no fácil con el presidente en la toma de decisiones me afectaron porque incluso la guerra sucia que no concluyó me decía, y tú lo habrás leído en las redes y en los medios con los propios compañeros de Morena, afirmaban que yo iba a traicionar al presidente, que iba a encabezar otro partido y que pronto me saldría de Morena. Contra todo eso ha sido muy difícil luchar, pero si participé, si estoy participando, si decidí incorporarme, que realmente la relación se mejoró a partir de, yo diría, abril, finales de abril, es decir, apenas tiene mayo, junio, julio, no tiene más de 3 meses, Sergio, pero si decidí participar es porque creo que puedo dar la sorpresa, pero no soy ingenuo y tampoco soy osado en materia política. Entiendo muy bien lo que está pasando en el país y entiendo muy bien el papel que desempeño en el proceso democrático que está viviendo Morena. Lo veo en los Bueno, mítines. muy Llevo bien. 30 estados recorridos, 134 asambleas informativas y en todas ellas Bien, me ha ido bien, pero me falta el dinero y me claro. falta el agrupamiento de estructuras políticas. No me acompañan ni gobernadores, ni gobernadoras, ni estructuras del gobierno. No los quiero, Bueno. pero hubiera habido un poco más de imparcialidad, objetividad y nos hubiera ido bien. Muy bien, Ricardo Monreal, te conozco hace más de un cuarto de siglo, hace más de 25 años. Me gustó mucho leer una oportunidad real, tu vida, y gracias por conversar con nosotros. A usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.